Yo me he entristecido mucho, en principio no quiero intervenir mucho, pero me ha entristecido mucho lo que ha dicho Margarita, de que la dejación que ha hecho Europa de no hacer una normativa común para todos los países. Acabamos de oír NSF, sabemos que estamos en todos los países trabajando y haciendo plantas desaladoras. Esto tiene como consecuencia que nos encontramos con muchas dificultades porque hay unos procedimientos distintos, como locos. Lo lógico es, al menos sería que a nivel europeo tuviéramos una normativa común o algo común y no que cada país legisle como dentro de una cierta norma, pero cada uno haciendo su propia lista de sustancias y materiales. Es una pena, pero así estamos y estamos aquí y esto es lo que nos encontramos. Yo creo que la gran ventaja que tenemos en este país es que el sector de la desalación, como todo el mundo venimos diciendo, es un sector muy potente a nivel mundial. Y en ese sentido, lo que sí que tenemos que ayudar es a poner orden. Y yo creo que AEDIR, como asociación, debe de tomar eso en sus manos. No podemos dejarlo en manos de otros, es nuestro problema. Y por lo tanto, tendremos que cogerlo. Y este es un tema que tenemos que tomar ahí la labor que corresponda y, lógicamente, ayudar a la Administración española, que además tiene una cosa muy importante y es un laboratorio, una experiencia a escala 1 a 1, que es Lanzarote. Y eso me da mi tranquilidad como perteneciente a este mundo. Y es que llevamos 50 años, llevan utilizando el agua y que yo sepa, epidemiológicamente no hay ningún problema en Lanzarote. Por lo tanto, digamos que no es que no haya que legislar, sí que hay que legislar, pero a ver, tampoco nos pagamos aquí problemas graves porque de verdad están haciéndose, se había utilizado y no está habiendo ningún problema, al menos que sepamos grave, ningún tipo. Y sin más, vamos a entrar a hablar ya, que lo importante es que intervenga todo el mundo y posteriormente ustedes, claro. Vamos a empezar con Borja Martínez, que va a hacer una exposición. La exposición de cada uno de los participantes de la mesa va a ser muy breve, de unos 5 minutos, precisamente para dar tiempo después a que todo el mundo podamos ya hablar. Adelante, Borja. Muy bien, gracias Juan Mari por la introducción. Buenos días a todos. Yo voy a procurar ser bastante breve, espero que me lleve menos de los 5 minutos. Primero porque vamos a hablar sobre un tema muy básico para romper un poco el hielo, como son los materiales más habituales que utilizamos en plantas desaladoras, tanto desaladoras de agua de mar como de agua salobre, y plantas de reutilización. Antes de comenzar a enumerar los distintos materiales que podemos encontrarnos en las plantas desaladoras o de reutilización, sí que me gustaría indicar que una de los principales claves del éxito de una planta, de cualquier planta, es la correcta selección de los materiales que utilizamos en estas plantas, ¿no? Sobre todo porque una correcta selección de los materiales nos permite que la planta tenga éxito perdón, tanto a nivel de continuidad, es decir, que la planta no se vea, su funcionamiento no se vea interrumpido por cuestiones de fallos en materiales, fallos mecánicos, sino porque también nos permite que eso que siempre cuando estamos diseñando una planta nos vemos allí en el horizonte, que es una planta que va a durar 20 y tantos años, pues poder conseguir ese éxito, ¿no? Es decir, poder llegar a encontrarnos con que tenemos una planta fiable, que funciona y que debido a fallos en materiales pues la planta no se ve afectada en su funcionamiento. Entonces, quizás los materiales, uno de los principales enemigos con los que nos encontramos es con la corrosión, ¿no? Estamos trabajando con fluidos que tienen una cierta capacidad de atacar a los materiales, tanto desde el punto de vista de corrosión como de abrasión, y que además en ciertos casos, como es en los casos de las desaladoras de agua de mar, pues las condiciones de proceso son condiciones que hacen pues que la selección de los materiales sea exigente en sí. Entonces, sin más, generalmente en las plantas desaladoras o de reutilización pues tenemos dos tipos de materiales, lo que son materiales plásticos o materiales metálicos. Hay una clara preferencia o utilidad de estos materiales dentro de la propia instalación. Así, por ejemplo, los materiales
plásticos son utilizados o preferidos en el caso de aquellos procesos que no trabajamos a altas presiones o con unas condiciones mecánicas más exigentes, así como en el caso de los metálicos, pues son más seleccionados para esas condiciones más exigentes, como decía, de presión, temperatura, distintos pHs, etcétera, ¿no? Por enumerar los distintos materiales, pues bueno, por ejemplo, casos muy utilizados es el poliéster reforzado en fibra de vidrio, o el polietileno, PVC u otros materiales como el polipropileno, el PVDF, etcétera, que se utilizan, como digo, en las partes de las instalaciones en las que trabajamos con unas condiciones mecánicas menos exigentes. En esas partes de las instalaciones donde ya tenemos unas condiciones más exigentes, utilizamos los materiales metálicos. Hay una preferencia por utilizar este tipo de materiales. En el caso de que el fluido sea un fluido con unos índices de corrosividad, digamos, bajos, pues se seleccionan materiales tipo hierro fundido o aceros al carbono, y ya en el caso de trabajar con fluidos y en unas condiciones de proceso más exigentes, pues ya tenemos los aceros inoxidables, tipo austenítico, ferrítico, una combinación de ambos que son los dúplex, o ya en casos más especiales, más particulares, como son las aleaciones, pues cupro-níquel o bronce-aluminio. Y ya, pues bueno, por tipo de instalación, pues bueno, en el caso de las plantas desaladoras de agua de mar o agua salobre, pues bueno, podemos ver pues una distinta distribución. He tratado un poco de recoger los materiales más habituales. Quiero remarcar que no son los únicos materiales, hay una amplia gama de materiales, pero son los que generalmente nos encontramos en las plantas desaladoras, ¿no? En particular, como decía anteriormente, en el caso de la parte de osmosis inversa, pues es donde tenemos los materiales más especiales y en los cuales, pues bueno, también son las partes de la instalación en las cuales pues se dan unas condiciones más exigentes y a las cuales pues cuando tenemos que diseñar y dotar de soluciones técnicas, pues bueno, tenemos que elegir este tipo de materiales, ¿no? No solamente existe digamos, el buen material que es capaz de resistir unas condiciones específicas, sino que también podemos buscar otras soluciones protegiendo frente a la corrosión a esos materiales que quizás no tienen unas características tales que hacen que el material sea digamos, hábil para estar en contacto con el fluido con el que se está trabajando, pero se le protege de cierta forma a ese material mediante unos recubrimientos, pueden ser gomas tipo de bonitas o unos polímeros tipo alar, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya para concluir un poco este primer punto, esta primera exposición, pues en el caso de las plantas de reutilización, quizás los procesos a los que nos encontramos pues son más variados, no son tan estándares como en el caso de las plantas desaladoras de agua de mar o desaladoras de agua salobre, pero no por ello nos encontramos con menos problemas de corrosión y pues bueno, hay que aplicar lo mismo que hemos dicho anteriormente, una selección de los materiales, que es lo que realmente pues nos va a garantizar una disponibilidad de la planta y una vida útil que como habíamos previsto desde la fase de diseño. Y esto es todo por mi parte. Gracias, Borja. A continuación, Abelino Romero va a hacer la presentación también sobre el tema de las sustancias inmateriales. Sí, dentro de la utilización de los materiales, probablemente, como comentábamos, igual en la parte de ósmosis es donde precisamente el nivel de exigencia que se demanda a los materiales es mayor y de alguna forma donde la utilización queda más reducida a un tipo de material que son los aceros inoxidables. Bueno, en principio la variable que tenemos en las plantas depuradoras es una combinación de variables: salinidad, presión, que en la parte de ósmosis concurren ambas,
y adicionalmente pues algunos otros aspectos como resistencias, características mecánicas o como puedan ser pues aspectos también sanitarios y temperatura, pues afectan y a lo largo del tiempo han ido creando una evolución de los materiales inoxidables para la aplicación concreta en estas áreas. Realmente la tecnología ya está bastante desarrollada y de alguna forma hay un consenso bastante aceptado por todos los intervinientes en la utilización de principalmente dos tipos de materiales, que serían los superausteníticos y los superduples. Básicamente, a ver, bueno, aquí hay una pequeña tabla un poco que hace una referencia general de los materiales más comúnmente utilizados. En un principio, digamos, en amarillo están los austeníticos y en azul están los superduples, y de alguna forma están clasificados en base a dos índices que más o menos son los que comúnmente se utilizan para definirles, que es el PRE y el CPT. Realmente el PRE es un índice que lo que nos define es un poco la capacidad o la resistencia que tiene el material o el comportamiento que tiene de cara al pitting corrosion, a la corrosión, digamos, por picaduras. Y el CPT pues es una misma resistencia, pero fijando un poco la temperatura máxima a la cual ese material tiene un buen comportamiento y cuando empieza a tener ya una dificultad. En esa clasificación vemos que prácticamente ahora ya por consenso general, pues prácticamente el fondo de la tabla donde tenemos los valores más altos de PRE, que estamos en el entorno de 43, y de CPT entre 87 y 85, pues tenemos dos materiales que, digamos, más comúnmente aceptados. Uno es un superduplex, que es el 2507, hay un equivalente que es en vez del 32750, el 32760, que comercializa como xenón y que es un material muy alternativo. Y luego el 254 SMO, que es el 31254. Realmente la tendencia del mercado es que en el Mediterráneo y prácticamente en la mayoría de los países en los cuales estamos en salinidades en el entorno de o por debajo de 40.000, pues se está utilizando el superduplex, y en la zona del Golfo Pérsico, el Mar Muerto, etcétera, se están utilizando más los superausteníticos. Ambos tienen comportamientos similares y la gran diferencia igual está hoy en día en el precio. Se ha generalizado más la utilización de los superduples, con lo cual se encuentra más fácilmente en el mercado todo tipo de accesorios y componentes para este material. Y además, como tiene un menor contenido de níquel, pues tiene un precio mucho más estable y es un producto más consolidado en el mercado. Los superausteníticos tienen un comportamiento muy bueno, sobre todo en aquellos sitios en los cuales hay una temperatura ambiente o temperatura del agua alta, pero la gran dificultad es que el precio, al tener una dependencia muy fuerte del níquel, no tiene la fiabilidad que tiene el superduplex, y además la comercialización no está tan generalizada como la del superduplex, ¿no? Bueno, realmente estos materiales, adicionalmente, como estamos sometidos a presiones, tienen un comportamiento, digamos, mecánico muy, muy importante. Aquí volvemos a ver que, de alguna forma, aquí los superduples en general sí nos permiten ir a cargas de rotura y a límites elásticos mucho más amplios, con lo cual, de cara a diseño, pues permitiría, teóricamente, la utilización de espesores en los materiales inferiores que nos darían pues una posible optimización de la instalación. Realmente, bueno, lo que estaba comentando, hay dos tablas que de alguna forma es del Instituto del Níquel, que no tiene nada que ver con el acero, pero bueno, estos aceros son altamente aleados y cada vez más son aleaciones no férricas, porque tienen casi más de aleación que de hierro. Hay dos tablas, una que mide un poco el riesgo que pueda haber corrosión por pitting, por picaduras, y en función de la temperatura. Y entonces, bueno, estas gráficas más o menos establecen y dan un poco una visión clara de que en función de la salinidad de los cloruros que tengamos en el agua y la temperatura, pues realmente estos materiales 254 SMO y el 2507 pues están un poco en el área más confortable de trabajo, ¿no? Lo mismo ocurre
contaminación o corrosión intersticial o crevice corrosion, en el cual pues aquí de hecho realmente el riesgo de corrosión es mucho más alto que el que se produce por picaduras. Básicamente estos dos, tanto las picaduras como la corrosión intersticial, son, digamos, los dos grandes enemigos que tenemos en la utilización de estos aceros en ósmosis. Hay una tercera, que sería también la corrosión intermolecular, que de alguna forma es menor, porque realmente al tener un contenido muy bajo de carbono, realmente el riesgo en estos aceros es muy poco, pero sí hay que tener cierta precaución en soldaduras para evitar que de alguna forma la precipitación de sulfatos de cromo pues puedan producir algunas zonas en temperaturas entre 400 y 800 grados que puedan ser un poco conflictivas. Bueno, básicamente yo diría que estos aceros están bien seleccionados, bien adecuados y bastante bien aceptados y reconocidos en el mercado. Y si cabe, como el riesgo de corrosión existe, porque el acero inoxidable es oxidable, y como tal, digamos, precisamente su oxidación en base a óxidos de cromo es lo que le permite tener, digamos, una protección más duradera, pues realmente lo que sí tenemos es riesgos de producir, de que se produzcan corrosiones debido a intervenciones, digamos, en el diseño o en el proceso de fabricación. Realmente las picaduras normalmente tienen que ver o tienen su origen en la manipulación del material, en el conformado del material, en las condiciones atmosféricas, la posible contaminación, cuando se le somete a procesos térmicos, por ejemplo, los accesorios para conformado, o en el caso de las soldaduras en general, se producen determinados riesgos o malos usos o malas prácticas o no correctas que producen de alguna forma que ese riesgo de que se produzca una corrosión por soldadura sea alto. El crevice corrosion tiene que ver más normalmente con el diseño. El riesgo de tener problemas de este tipo de oxidación tiene que ver con el propio diseño que hacemos, porque de alguna forma hay que pretender o buscar eliminar todos aquellos puntos en los cuales, digamos, se produzca una concentración de cloruros o que no haya una accesibilidad del oxígeno, que evitaría que se formaría esa protección, esa oxidación de óxido de cromo, lo cual, digamos, debilitaría mucho el material en esas zonas, ¿no? Precisamente por eso, digamos, el comportamiento, el riesgo de oxidación es mucho más alto cuando tenemos estos defectos de diseño, ¿no? Entonces, en cuanto a prácticas habituales, pues evidentemente para evitar las picaduras por proyecciones tendremos que ser muy cuidadosos, y no siempre se es, en el proceso de fabricación, evitando, pues por ejemplo, en todos los accesorios, cuando hay algún conformado por calentamiento, pues hacer un hipertemple, normalmente las soldaduras aplicando los procedimientos adecuados y evitando los sobrecalentamientos, evitando las manchas de calor, haciendo los procedimientos de limpieza y acondicionamiento del material, todo lo que sean salpicaduras, tanto de esmeril o con la propia soldadura, por medios físicos, digamos, haciendo un pulido, un granallado, etcétera. Cuando es una contaminación superficial por contacto, por hendidura o por magalladura, etcétera, pues hacer un decapado adecuado. Como decía Miguel esta mañana, pues cuando las instalaciones están fuera de uso, pues hacer la limpieza correspondiente para evitar en lo posible que haya depósitos o precipitaciones de cloruros. Y en la parte de diseño, pues que con el riesgo del crevice corrosion, pues tendremos que ser bastante cuidadosos con evitar todas aquellas grietas que puedan ser origen de esta corrosión. Aquí tenemos siempre, pues en las juntas de bridas, pues en los asientos de entrebridas, en las conexiones Vitaulic o similares, siempre que haya alguna soldadura solape, algún socket que no esté bien hecho del todo, principalmente cuando hay picajes y demás, pues evitando o intentando... Abelino, es interesantísimo lo que estás contando, pero sí, vamos a ir, bueno, porque si no, no interviene todo el mundo. Resumiendo, lo que quería es que yo creo que estos materiales están sumamente probados y lo que tenemos que hacer es ser más cuidadosos en su tratamiento.
Muchas gracias. A continuación, Domingo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, pedir disculpas por el aspecto festivo de mis diapositivas, porque no sabía que había un formato más o menos estandarizado. Bueno, sí, así que va a quedar así un poco colorista. Pero... Y además tendré que mirarlas porque tengo muy mala memoria. ¿Te quieres poner aquí? ¿Te quieres poner aquí? Sí, sería de agradecer. Gracias. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones respecto al uso de productos químicos en desalación. En primer lugar, comentar que desde el punto de vista sanitario, lógicamente, las mayores preocupaciones respecto al tema de la desalación es la producción de agua potable para abastecimiento humano. Por supuesto, el tema de la reutilización preocupa menos porque el agua no va directamente. Entonces, es un problema bastante complejo ya que hay numerosos factores implicados como la calidad del agua producto, presencia de microcontaminantes y su eliminación, posible ausencia de ciertos nutrientes en el agua desalada y el uso de productos químicos y de materiales, como se ha comentado. Respecto al uso de sustancias químicas en desalación, bueno, conocéis la regulación, tenemos el Real Decreto 140/2003, posteriormente tuvimos la Orden SAS 1915, que fue derogada por la SSI 304 de 2013, tenemos el Reglamento Europeo REACH, luego al final pondré una diapositiva con todas estas legislaciones por si alguien tiene interés en buscarla. Como sabéis, en desalación utilizamos muchos tipos de productos químicos, coagulantes, floculantes, ácidos, álcalis, detergentes, conservantes, etcétera. En el caso del pretratamiento, la mayor parte de estos reactivos se consumen en el proceso o bien acaban en el rechazo, no deberían acabar en el producto, al menos en el caso de la ósmosis inversa. Y en el caso de los productos que añadimos en el posttratamiento, estos sí van directamente hacia el agua potable. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen los productos o las sustancias químicas que hay en una desaladora? Bueno, pues podemos tener sustancias químicas naturales procedentes del agua bruta, como el boro, bromuros, etcétera, sustancias que introducimos en el pretratamiento, productos químicos añadidos y subproductos de reacción, de limpiezas químicas, conservantes, etcétera, sustancias químicas que añadimos en el posttratamiento, lo cual nos genera varios problemas. Por uno, mezcla de aguas, de la que hablaré después, remineralización, desinfección y materiales usados en el almacenamiento y transporte y su posible corrosión, contaminantes y productos de corrosión procedentes de materiales e impurezas que pueden proceder de todos los ejemplos anteriores. ¿De qué estamos hablando? Para que os hagáis una idea, aquí he hecho un ejercicio muy tonto de coger una planta de 200.000 metros cúbicos día y calcular con unas dosis medias qué cantidades de productos estamos hablando. Entonces veréis que hablamos al día de cantidades de 11.000 litros, 4.000 litros. Es decir, el manejo de productos químicos en una planta desaladora grande es importante. Hay un problema de almacenamiento, de gestión, de riesgos, etcétera, que hay que conocer. Bien, respecto a la remineralización, bueno, todo el mundo sabe que remineralizamos porque el agua desalada pues tiene básicamente cloruro y sodio y un alto contenido en CO2, lo cual implica un pH reducido y un índice de Langelier desequilibrado. Sabéis que el Real Decreto 140/2003 nos obliga a tener un Langelier entre más o menos 0,5, lo cual nos está obligando a remineralizar, lógicamente. Aparte de la remineralización, hay otra preocupación que viene de la Organización Mundial de la Salud respecto a la recomendación de adición de ciertos nutrientes, lo que ellos llaman nutrientes, que serían otros componentes como el calcio, que si lo añadimos magnesio, fluoruro, sodio, cobre, etcétera, y esto requiere también una reflexión, si debemos o no añadir estos productos. Aquí tengo algunas reflexiones y son las siguientes. Estamos limitados y con poca capacidad de decisión propia por la legislación europea. ¿Cómo se autorizan las sustancias en otros países? Ya hemos visto algo aquí. ¿Qué criterio se aplica para las legislaciones de agua potable? Tenemos el problema de que hay diferentes legislaciones en distintos países, ¿no? Por ejemplo, el caso del boro. O sea, aquí si en una planta suministramos boro con 1,2 ppm, en los periódicos salimos diciendo que estamos envenenando a la población. Sin embargo, los australianos bebiendo 2,5 ppm pues parecen bastante saludables, ¿no? Otra cuestión, ¿debemos añadir nutrientes al agua desalada, más allá de equilibrar el pH y el LSI? Como decía, evidentemente la reutilización no plantea mayor problema del uso de químicos, ya que no se usa directamente, aunque eso requeriría otro estudio posterior, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con las desaladoras que suministran agua para agricultura e industria? ¿Hacemos lo mismo que con las de agua potable? Bueno, este aspecto no tiene que ver con la adición de químicos, pero sí con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y son las nuevas recomendaciones de la OMS para el boro de subir a 2,4 y que implicaría un importante ahorro y que habrá que plantearse en algún momento. Lógicamente nos dirán que hasta que no venga de la Unión Europea no se puede hacer nada, pero bueno, lo sabemos. La vieja, como hemos dicho antes,
la antigua discusión sobre si las desaladoras son potabilizadoras y dónde debemos remineralizar, ¿no? O si antes o después de mezclar con otras aguas, es otra discusión. Y luego el tener en cuenta que otras tecnologías como la EDR no son una barrera física y que sustancias no cargadas sí que van finalmente al agua tratada, ¿no? Algunos aspectos que creo requieren una mayor investigación y profundización pues serían el efecto de la mezcla de aguas con aguas desaladas sobre su calidad, relacionado con esto la formación de subproductos bien conocida, el efecto del suministro del agua desalada a largo plazo a la población. Juan María dice que no hay problema. Deberíamos ser valientes y hacer estudios serios y salga lo que salga, si sea bueno o malo. Luego, sustancias químicas utilizadas en el tratamiento que causan ensuciamiento de las membranas, bien puede ser directamente porque son alimento de las bacterias o porque generan sustancias que ensucian las membranas. Es decir, mucha gente soluciona los problemas de las plantas añadiendo más químicos, ¿no? Bueno, pues parece que igual no es la mejor solución, ¿no? Y luego el riesgo del uso de sustancias en desalación o sustancias en el agua bruta. O sea, la membrana como una barrera física y garantías de integridad que tenemos sobre esta membrana. Y por último, otro tema sería lo que ya se ha hablado también mucho, y es la alteración de estos materiales de construcción de los que hemos estado hablando, pero precisamente por el uso de químicos y con corrosiones locales, etcétera, ¿no? Por último, simplemente que sepáis que podéis encontrar en Internet estos documentos que son bastante interesantes. Hay un documento muy bueno de la OMS que se llama Desalination for Safe Water Supply, que es del 2007, y contempla todos estos aspectos en un documento de más de 300 páginas. Por supuesto, las nuevas guías para agua potable del 2011, en el que se incrementa la recomendación de Bora 2,4, igual que el documento de 2011 de Safe Drinking Water for Desalination, el documento de recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre sustancias para el mantenimiento, limpieza y desinfección, en el que hemos estado trabajando desde distintos grupos. Y, por supuesto, tenéis pues, toda la normativa ahí disponible para buscar, como el Real Decreto 140/2003, la Orden de Sustancias para Uso en Agua Potable, Real Decreto de Uso de Biocidas, las normas UNE de cada sustancia o, en otros países, las equivalentes, ya se ha hablado de la NSF, la KIWA, etcétera, y el Reglamento de Sustancias Químicas que rigen en la Unión Europea, que es el REACH. Y, bueno, intenta ir un poquito deprisa para no consumir el tiempo, pero creo que lanzó unos cuantos dardos para... Bueno, muchas gracias. Como dardo, se te ha olvidado la guía de desalación en la cual participó, entre otros, Aedir. Lo lamento. Ah, y tu hermano. Mea culpa, lo lamento. Bueno, seguimos. Carlos Conradi va a hacer también una exposición sobre el tema. Adelante, por favor. ¿Tienes presentación? Hola, buenos días. Ante todo, agradecer a la organización la invitación a participar en esta mesa redonda. Soy director adjunto de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla y, de alguna manera, nosotros somos los que nos dedicamos a explotar directamente y a sufrir directamente la explotación de las instalaciones de desalación, conjuntamente, además, con otro tipo de recursos, en cuanto que nosotros tratamos o suministramos agua a la población procedente o bien del río Taivilla, o bien a través de agua procedente de Trapase mediante potabilización convencional, o bien a través de desalación o mezcla de las tres aguas. Entonces, yo como tema a comentar y a debatir, me había parecido interesante plantear quizá un tema que sea menos técnico y, en cierta manera, más funcional, más del punto de vista práctico, y que aquí, de alguna manera, ya también se ha dejado caer. El tema es el siguiente. Además, en vez de tratar de lo que es la afección de los materiales al agua desalada, afecta más es la afección que causa el agua desalada a los materiales que se utilizan en lo que es la explotación de las instalaciones. El cumplimiento del Real Decreto 140 pues exige algún tipo de posttratamiento, que en el caso más simple puede consistir en una simple cloración, y en el caso de una desalación mediante osmosis inversa, pues conlleva una remineralización. La remineralización, como antes he apuntado, la ausencia de sales, conjuntamente con la presencia de ácidos de CO2, da lugar a la aparición de un pH ácido que al final se traduce en una mayor agresividad de lo que son las aguas de desalación. Los procedimientos habituales para tratar estas aguas pues son mediante la utilización de reactivos de tipo alcalino o bien mediante la utilización también de filtros con lecho de carácter alcalino-térreo, ¿no?
Desde mi punto de vista, lo que es la reglamentación actual, el Real Decreto 140, todos los temas referentes a la agresividad y al tema de lo que es las posibles incrustaciones, lo trata a través de pH conjuntamente con el índice de Langelier. Y, según mi criterio, pues resulta un tanto insuficiente como para poder reflejar la posible afectación que se produce a los materiales, especialmente en los canales. Cuando los canales se tratan de canales de grandes longitudes, las instalaciones actuales permiten, mediante una remineralización débil, el adecuarnos a los límites que establece la reglamentación vigente. Pero al discurrir a través de lo que son los canales se produce una interferencia con lo que es el anhídrido carbónico atmosférico y de alguna manera se produce una modificación de lo que es el pH del agua y de lo que es el grado de acidez de lo que tiene el agua. Y produce una agresividad sobre lo que son los materiales de lo que son los canales. Parecería razonable, de acuerdo con la reglamentación anterior, con el Real Decreto el 1138 de 1990, incluir alguna limitación en cuanto a los contenidos que tenía que tener de calcio y de alcalinidad. Otro tema que también me interesaría el apuntar sería que con las instalaciones actuales sería mucho más fácil y sería mucho más viable el conseguir, el cumplir las limitaciones existentes si se permitiese que la toma de muestra, en vez de realizarse a lo que es la salida de lo que es la desalación, se hiciese posteriormente al depósito de regulación. Se conseguirían aguas con unos contenidos mucho más estables y que de alguna manera pues, darían mejor resultado en lo que sería la posible interferencia con las instalaciones existentes. Gracias, yo creo que se han aportado temas interesantes que van a salir a discusión. A continuación, Alejandro Zarzuela. Bueno, a mí me tocaba hablar de legislación, realidad. Súper fácil. Bueno, como de todas maneras lo he puesto desde mi punto de vista, o sea, desde nuestro punto de vista, y pues no dejamos de ser una empresa constructora. En ese caso, como somos empresa constructora, a mandar. ¿Para qué os voy a engañar? ¿Qué queréis? ¿Qué normativa queréis? ¿Qué certificado queréis? Y nosotros, en pagando, lo ponemos. Eso que parece así de fácil y de sencillo, pues sé que para los suministradores puede ser un problema. Y por eso quizás en lo que he querido exponer es un poco a qué podríamos ir. Si consigo pasar. ¿No? Bueno, construcción, nuevas instalaciones. Y esos puntitos son para que empecéis a soñar. No sé, lo que queráis. Bueno, nuevas instalaciones. ¿Os imagináis dentro de 2 años haciendo desalados en España? Bien, lo hemos conseguido. Bien, pasamos página y entonces ya nos damos cuenta de que cuando vamos al mundo mundial, pues vaya lío. Vaya lío, porque nosotros que vamos con la normativa K428 no la conoce nadie, entonces es un problema. Bueno, instalaciones existentes. ¿Qué pasa con la normativa en las instalaciones existentes? Le pegamos una auditoría, miramos a ver si todos los materiales que pusimos en su momento con toda buena voluntad y cumpliendo lo que había que cumplir, ¿la cumplen ahora o no? ¿Han tenido consecuencias en su uso? Hombre, porque igual no consiguieron el certificado, no tienen el certificado, posiblemente el suministrador ya ha cerrado la puerta, tampoco vamos a poder pedirnos ahora nada más. Pero bueno, supongamos que decidimos cambiar. ¿Y quién lo paga? Buena pregunta. ¿El promotor o el usuario? Eso también habría que empezar a pensar. ¿El promotor público o privado o el usuario público o privado? Será interesante saber. ¿Y qué hacemos si no cumplen? ¿Paralizamos las plantas? Imposible, inaceptable. No podemos hacerlo. Bueno, pues ahí tenemos, si quieres, una paradoja. Pasa. Bueno, y luego está el tema de los organismos reguladores, certificadores, etcétera. Claro, como no tenemos, pues nos tenemos que ir a la norma, a los organismos, americanos.
británicos, holandeses, de una tradición en desalación impresionante. Pero bien, sin problema. Por eso digo, si me pides, yo te lo compro. Bueno, entonces en esta llega la paradoja de que resulta que estamos dando todo el protagonismo a países que no lo tienen. Entonces resulta que cuando tú haces una apertura, que estamos aquí todos muy amigos y tal, pero cuando hacéis una apertura en las ofertas internacionales, pues a los mismos que nos veis aquí nos veis compitiendo. Y veis ofertas de 7 licitadores y 6 españoles. Y esto es así. Con sorpresa del cliente, que te pregunta, dice, coño, ¿y por qué estáis tantos? Entonces ya tú sacas el mapa de España, sacas el de las islas, entonces empiezas a explicar que no tienes agua, que toda la historia de siempre. Y entonces te dice, ¿no tendréis algo? Y dice, ¿algo de qué? Pues no tenemos nada. No, ni un papelillo. O sea, no tenemos nada. O sea, es que no tenemos nada. Claro, ante eso de que no tenemos nada vienen las normas de construcción. Y entonces, claro, te presentas con las ingenierías, abramos comillas, cerramos comillas, de primer orden, americanas, generalmente, anglosajonas, generalmente, que como tampoco saben lo que es la desalación, te dan el pliego de la central nuclear que hicieron hace 2 días. Clava, ¿eh? Además de la central nuclear, clava. De hecho, en algunos sitios se os olvida lo de nuclear y todavía ves. Coño. Sí, porque tampoco son tan buenos, solo saben hacer papel. ¿Qué vas a hacer? Entonces te piden pues normas API. Vale, bien, como idea general es buena. Pero luego tú vas y es mi problema como constructor. Yo me voy al suministrador y le digo, tienes que hacerme esto en esta norma. Y dice, ¿me diga? Y entonces ya todos tus suministradores se quedan reducidos a 1. Y es así, de triste. Luego te piden sellos STM en todo. Y digo, bueno, vale, muy bien, perfecto. Si me lo pagas, yo te pongo los sellos y vamos, y hasta te los dibujo. Pero bueno, no hay un criterio claro ni de si me he pasado 3 pueblos, si me he quedado corto. No hay nada. Esto es un caos. Y luego, pues yo abogo por la existencia. Sé que no va a ser ni normativa, ni legislación, pero cuando vamos fuera, pues y cuando te preguntan, ¿no tenéis nada? Coño, pues presentar 2 hojitas, tampoco mucho porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca, 2 hojitas de buenas prácticas. No sé, de decir, oye, pues mira, a nosotros nos gusta esto. Y en España, que somos unos cuantos, que de esto sabemos una jartá, pues coño, pues lo hacemos así. ¿De acuerdo? Y yo abogo porque quizás Zaherir o quien sea, pues no tenemos dinero, soy tesorero, no tenemos dinero, podamos hacer algo de esto. Podamos, aprovechando ya. Aprovechando. Bueno, eso en construcción. En operación y mantenimiento, pues el tema sí se complica más, pero tampoco se nos complica mucho. O sea, que realmente en reactivos en la línea de agua, como ha dicho Domingo, más o menos sí lo sabemos. Y la verdad es que, bueno, sabemos que reactivos en plantas grandes echamos, pero somos muy cicateros en la desalación. No nos gusta gastar mucho en reactivos, porque luego esto ensucia todo. Luego, ¿qué nos pasa con los reactivos para la limpieza química? Ah, sí, aquí ya la hemos palmado, porque ahí echamos de todo. Además, el suministrador, que sois vosotros los fabricantes de las membranas, nos decís, oye, tienes que echar esto, bueno, productos que no has oído en tu vida, los echas y dices, si luego tengo que poner la planta en marcha. Vale, sí, hay reglamentos, parece ser que hay una especie de procedimiento. Bueno, pues eso formaría parte de ese documento de buen uso, el decir cuándo voy a poner la planta en marcha. Y luego, ¿quién me va a pagar todo el agua que voy a tirar? Segunda derivada. El problema, la parada de las instalaciones. Ahora, gran problema en España. Hemos decidido que las desaladoras se paran. Punto. Se paran. Y dice, bueno, y usted lávela. He oído esta mañana también un poco, perdonar, lo de lavar una bomba, tietela. Ni por dentro. Se te queda en todos los sitios. O sea, parece mentira la de recovecos que tiene una bomba. Dice, bueno, ¿usted cuánto lo tiene que lavar? No, lance agua potable, ya permeada, láncelo durante 10 horas. Dice, esto es una barbaridad. Con lo cual, claro, entre el límite y lo que puedes hacer, pues al final lo que se está viendo es que no se acaban de limpiar totalmente, se quedan ahí permanentemente y se producen corrosiones. O sea que ya ni los superduples lo consiguen. Bueno, pues habrá también un procedimiento, porque lo estamos viviendo. O igual hay que empezar a pensar de que no puedo parar una desaladora. No la puedo parar. Esto es como todo, no lo puedo parar. Pues igual tengo que
quizás a menos, quizás rotando, algo tengo que hacer. O tengo que preparar mis plantas aquí en España, o tengo que hacer una serie de inversiones para precisamente producir menos caudal, pero producirlo de una forma adecuada. Por último, el tema de tratamientos de fangos. Perdona, aquí ya yo me he metido, el tema de tratamientos de fangos, y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Recupero el agua que hago del tratamiento de fangos? No, no puedo. Prohibido, porque le he echado polis. Los polis de fangos se los echa y luego los retorno. ¡Buah, qué lío! Luego ya lo tengo que echar al vertido. Ya aquí, sí, señores, aquí ya no me podía... Sé que no tiene nada que ver con esto, pero me apetecía mogollón. Vamos a ver. Ya hemos visto que la posidonia no se muere. Noticia de alcance. Noticia de alcance. La posidonia aguanta. La hemos visto. La hemos junado. Nos hacen vigilarla día a día. Año a año. Lo sabemos. Crece. Vive. Es más, en muchos casos hemos roto más poniendo el tubo que en el este. Bien. Bueno, habrá que matizar lo del C desde el año 34. Habrá que matizar, habrá que poner comillas. Y luego, la gran pregunta, ¿por qué puedo verter agua residual sin tratar y al lado la desaladora no me dejan? No lo he entendido nunca. O sea, ¿por qué yo, en los vertidos de aguas residuales urbanas, tengo permiso para verter, bueno, de todo? Puedo verter de todo. Pero bueno, vamos a poner un límite. 100 ppm de DBO, que pueden suponer unos 300 de DQ. Eso no los consigo yo en una desaladora nunca. Absolutamente nunca, lo cual estás vertiendo, de acuerdo, estoy vertiendo sal. Vale, bien, bueno, hagamos algo, ¿no? Pero vamos a poner una normativa de vertido para ellos. Pero no le demos más, no le demos más. Y claro, ¿qué nos pasa cuando vamos al...? Estamos acostumbrados a la posidonia y cuando sales a hacer una oferta en el extranjero, coño, no la tienen. ¿Cómo viertes? ¿Os sabéis? ¿Cómo viertes? Si no tienes un límite, no sabes a qué bicho vas a matar. Estás fuera de límite, ¿no? Bueno, pues eso es un poco un criterio, por lo menos un cierto criterio de vertidos de... Bueno, ya está. Se acabó. Muchísimas gracias, Alejandro. Gana protesta. Creo que has ido poniendo con una nota de humor los puntos sobre las sillas y todos los problemas que tenemos, ¿eh? Yo creo que va a dar mucho para el debate. A continuación, Belén, no sé si quieres apuntar alguna cosa. No, yo esto como es una mesa redonda, me lo encomendaron un poco en el último momento, pero bueno, creo que es el foro más adecuado para plantear un tema de debate. Estamos en la mesa, gente del Ministerio, contratistas. Entonces, estamos hablando de materiales, hemos visto por la mañana pues, nuevas bombas, nuevos sistemas de dosificación de reactivos químicos, pero bueno, ahora nos toca al contratista introducir los nuevos materiales. Y no siempre lo tenemos fácil. Nosotros, cuando nos ponemos a construir una planta desaladora, tenemos un pliego, que normalmente el pliego, pues si todo ha ido bien, pues se ha redactado un año antes, más o menos. Y si todo ha ido bien, que también hemos empezado a construir desaladoras con un pliego de 2 años, 3 años antes, cuando si la desaladora se ha retrasado por el motivo que sea. De tal forma que a la hora de seleccionar los materiales o los equipos, hay equipos que han pasado de moda, hablando mal. Tienes que poner cosas, bombas, válvulas, que a lo mejor lo que se está fabricando ahora es mucho mejor para el proceso y para la calidad del agua, pero lo tienes que justificar de cara al cliente. Quiero poner una cosa nueva, pero tengo que mover el cielo para conseguir que me lo acepten. Estos pliegos al final vienen de otras desaladoras o bueno, de otras plantas de tratamiento de aguas que se han ido adecuando y no siempre es lo correcto en el momento. Yo, por ejemplo, tengo en una de las desaladoras que hemos hecho últimamente, que teníamos varios kilómetros de tubería de PRFV soterrada, y nos exigía el pliego que fuera con recubrimiento de tipo vinilester, recubrimiento químico. A la hora de ir al suministrador nos dicen que bueno, que sí, que normalmente se pone así, pero que lo que se está haciendo ahora es poner recubrimiento de tipo isoftálico.
Vale, bueno, pues vamos a plantearlo al cliente y además nos dicen que es más barato. O sea, y eso ya en una constructora pues pesa mucho y más ahora. Entonces, vamos al cliente, se lo tenemos que justificar que desde el punto de vista mecánico no hay ningún tipo de afección, que desde el punto de vista a la calidad del agua no le afecta en absoluto. Y bueno, nos piden que le hagamos toda la justificación y aparte que le demos el certificado de calidad alimentaria. Nos vamos a nuestro suministrador y nos dice que efectivamente que nos da el certificado de calidad alimentaria y no solo eso, sino que la isoftálica es la única que lo tiene. O sea, la que hemos estado instalando durante todos estos años no lo tiene porque se viene utilizando y nadie ha dicho nada, y la que nosotros queremos introducir ahora cumpliríamos absolutamente todo. Como digo, con las tuberías, como puedo decir cantidad de cosas. Por ejemplo, los filtros de PRFV. Inima fue la primera empresa que instaló filtros horizontales de diámetro 3200 en PRFV, pero los tuvimos que instalar en Los Cabos, en México, y tenerlos ahí operando durante, bueno, llevan desde el año 2006, y aquí en España pues tuvimos que probar que Inima tenía experiencia en esto, cuando se demostró que tiene mayor durabilidad y que tiene un mejor mantenimiento que los filtros en acero al carbono ebonitados. Entonces, bueno, con esto simplemente quiero decir que aquí, ya que estamos todos, que seamos todos conscientes que muchas veces lo que ponen los papeles no hay que cumplirlo siempre. Siempre que no afectemos a la calidad del agua, tenemos que estar abiertos a cambios en las desaladoras, en las plantas, porque no solo porque sea más barato, que la mayor parte de las veces, pues sí, los contratistas ponemos cambios que son más baratos, pero somos todos conscientes de que al final la calidad del agua tiene que ser la que es. Entonces, que seamos conscientes tanto desde las administraciones como desde los suministradores, porque nosotros al final les trasladamos el problema a los suministradores. Cuando le decimos, oye, me piden un certificado, a ver si lo tenemos o cómo lo hacemos. Pues ya que estamos aquí todos, ser conscientes de que hay que introducir nuevos materiales y que hay que introducir nuevos equipos para que al final, esto que está ahora muy de moda, que es el I+D, si no probamos lo que estamos desarrollando, la eterna pregunta, ¿alguien lo ha puesto antes? Pues a ver quién es el primero que lo pone. Así que nada, yo simplemente quería plantear esto para la discusión de ahora. Muchas gracias, Belén. Margarita, si quieres decir alguna cosa más por alusiones. Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que se ha hablado entonces en la mesa hasta ahora y bueno, lanzar las preguntas a ustedes. Ustedes son los que tienen aquí ahora y lo que tenemos que hablar. Creo que se ha planteado por una cosa muy clara, desde el punto de vista de materiales, estamos utilizando materiales por una serie de condiciones determinadas del propio proceso o de la durabilidad de la planta, la fiabilidad, etcétera. Es decir, estamos evitando fundamentalmente la corrosión, los productos de corrosión además son muy malos para las membranas, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de cómo constructores buscamos aquellos materiales que mejor van a tener mejor comportamiento frente al futuro de la planta y tanto de la explotación como el mantenimiento. En productos químicos, pues hay que distinguir entre productos químicos utilizados en el pretratamiento a productos químicos utilizados en posttratamiento o productos químicos utilizados en limpieza. Evidentemente son tres áreas diferentes. El del pretratamiento no va a entrar al producto, al agua producida. El posttratamiento entra directamente y la limpieza química, ay madre mía, como decía Alejandro, lo que nos encontramos. Porque entre otras cosas, si nos ponemos de verdad y cuando estuvimos haciendo la guía, pues nos encontramos con que la mayoría de los productos químicos de limpieza no estarían permitidos en el uso de agua potable. Pero también es cierto que la limpieza la hacemos fuera de línea y llegamos a un consenso de decir, oiga, mire, enjuaguen bien después de la limpieza química y tírese el agua de producto de ese bastidor durante media hora para que, no recuerdo cuánto, para que tengamos seguridad de que no existen ya trazas en el agua producida. Bueno, yo creo que este es el panorama que tenemos. El panorama que tenemos, y además bastante duro, porque, como dice Alejandro, las legislaciones
diferente entre un país a otro, no existe normativa, no existe criterios respecto a los pliegos de bases. Es cierto lo que dice, yo ahora mismo estamos con un pliego de bases que es de locos, absolutamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza, y se nota que está hecha por una empresa que no sabe lo que es una planta desaladora. Y entonces, el poder establecer criterios, yo creo que es una obligación de este sector en España. Es la obligación que tenemos, y yo creo que tenemos que cogerlo en serio, como decía al principio. Y sin más, les paso la palabra a ustedes y las primeras preguntas, queda abierto el turno.